¿qué está pasando en Siria? ¿No? Es lo que vamos a intentar plantear a la mesa de debate de hoy. ¿Era correcto o no era correcto que Estados Unidos bombardease Siria? Donald Trump se excusa en que, bueno, pues el gobierno de Bashar al-Assad atacase a los civiles, como así ha sido. Javier, niegas con la cabeza, ahora te voy a dar la palabra. Atacase con bombas químicas. Este fue el momento exacto del ataque. Así es como Estados Unidos lanza en la mañana de hoy sus misiles. Javier. Es algo terrible, ¿no? Creo que para cualquier persona que no le guste la guerra y que esté a favor de la paz y de la democracia, este tipo de imágenes y este tipo de noticias son completamente trastocadoras. Hay algo grave en lo que ha hecho Donald Trump, y es que ninguna guerra, se arregla con más bombas, ni se arregla bombardeando y causando más víctimas civiles. Si realmente se quiere sancionar la brutalidad de Bashar al-Assad, que insisto que es un criminal de guerra, tenemos que llevar este caso a las Naciones Unidas y tienen que abrirle un expediente en la ONU, y tenemos que actuar conjuntamente, tanto desde Europa como desde otros países, para poner fin al régimen dictatorial de Siria. Lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es recurrir a más guerras, a más bombas y a más víctimas civiles. Esto tiene que parar inmediatamente. Queremos saber la opinión de los oyentes, la pueden dejar en YouTube, Twitter, Facebook y todas las redes sociales del programa Micro Abierto. Así se pronunciaba Donald Trump. Esta noche he ordenado un ataque militar al aeródromo de Siria, desde donde se lanzó el ataque químico. Fue una muerte lenta y brutal. Incluso hermosos bebés fueron cruelmente asesinados. Bueno, esto es una realidad. Han fallecido civiles inocentes. Estamos hablando de que el gobierno de Bashar al-Assad, Alejandro, se convierte en un gobierno terrorista. Seguimos teniendo problemas para escucharte. Javier. Yo digo que cualquier gobierno dictatorial es un gobierno terrorista. Sí. Cualquiera, porque se basa en el terror y por tanto es terrorista. Yo creo que sí. Yo creo que esto no es una cuestión de qué gobierno es peor, si es peor el gobierno de Trump o si es peor el gobierno de al-Assad. Es una guerra terrible. Hay gente que lo está pasando muy mal, y por lo que tenemos que preocuparnos realmente es por esas víctimas civiles, por esos bebés que se han muerto asfixiados, por esos niños que están muriendo en la guerra. Por eso es por lo que Donald Trump justifica, ¿no? Dice que esa es la razón por la que él ha atacado a Siria. Sí, pero no es una justificación lanzar más bombas y generar más muertes. ¿Y cuál es la manera de solucionarlo? En la justificación esto tenemos que llevarlo hacia un proceso de Naciones Unidas. Tenemos que abrir un expediente en Naciones Unidas. Y sobre todo yo creo que aquí entra de todas formas, en las Naciones Unidas prácticamente todos los países se han pronunciado a favor de lo que ha hecho Donald Trump, a excepción de Rusia, que tiene el poder de voto. Ahí está lo preocupante. Fíjate que antes hablábamos del papel de la Comunidad Europea, ¿no? Sí. Y decimos, bueno, es que los líderes europeos aparentemente parece que no han condenado la acción militar de Trump. Yo creo que Europa tiene un papel fundamental ahora mismo. Sí. Porque tú imagínate, Roberto, que un conjunto de países europeos o una Unión Europea más unida políticamente, se plantase mañana en Moscú y le pidiese a Putin que por favor le exigiese la dimisión a su aliado Bashar al-Assad. Sí. Claro, si lo hiciéramos solamente desde España y dijéramos vamos a mediar en el conflicto sirio, evidentemente España sola no podría hacer nada. Nuestro país no tendría la suficiente fuerza como para poder mediar en un conflicto como el de Siria. Por eso yo insisto que el papel de Europa en este caso es fundamental. El papel de una Europa unida en base a la solidaridad y los derechos humanos es una herramienta capaz de poder garantizar que se medie y que se llegue a un diálogo en Siria y que realmente se empiece a hablar de paz con las otras grandes potencias que son corresponsables del conflicto. También lo ves, David, sentías con la cabeza. Es complicado, ¿eh? Es complicado, ¿no? Y la pregunta es, ¿este ataque por parte de Trump me marca un punto de inflexión en el papel de Estados Unidos en este conflicto? Porque hasta el ataque del martes Estados Unidos, pues, bueno, tenía... Su papel era, digamos, aislacionista, ¿no? ¿Tú qué crees, Alejandro? No, yo decir simplemente que nos quejamos de que Trump ha hecho el bombardeo, pero ¿qué está haciendo Rusia apoyando al amigo Bashar al-Assad, probando bombas, también atentando contra el otro bando, el Estado Islámico, que por eso de hecho ha sido el atentado en San Petersburgo? Es que esto es muy complicado, pero yo creo que algo hay que hacer. Lo que no se puede hacer es estar de manos cruzadas, porque para mí eso significa que estamos dejando
una patente de corso a lo que hace Bashar al-Assad, que como ya hemos dicho, o sea, es que está tentando contra Javier. los humanos y con todo. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que comentas tú, ¿no? Tanto el papel de Rusia como el papel de Siria como el papel de Estados Unidos son un papel denigrante. Yo me pregunto, ¿quiénes son los verdaderamente interesados en que esta guerra no se acabe? Pues mira, eso precisamente se lo preguntamos a Alejandro Martínez. Alejandro Martínez es corresponsal en Siria, es fotoreportero, y en un reportaje exclusivo para concienciacultural.com, que se publicará, por cierto, este fin de semana, hemos tenido un adelanto de la respuesta que él nos daba. Dijo esto. Que mi visión sobre la Unión Europea es que es una vergüenza. Se están violando derechos humanos. Se están pegando en algunas fronteras, se están pegando a gente. Romperle los tobillos, romperle las rodillas, romperle los codos, romperle las muñecas. Soltarles a perros para que les muerdan. Robarles el dinero. Quitarle los zapatos y dejarles descalzos en la nieve, con lo que eso puede conllevar. Este es Alejandro Martínez, ya os digo, fotoreportero. Esto lo está permitiendo Europa. Es peor todavía de lo que dice Alejandro, es peor. Es decir, el problema de Europa es serio. Hay gente que está muriendo en las fronteras. Sí. Y si tú vas a la isla de Lampedusa, por ejemplo, y te vas hacia determinadas zonas del Mediterráneo, entre Grecia y Turquía, vas a ver que eso es un mar de cadáveres. Es grave el ¿Y papel no de puede Europa. a lo mejor Estados Unidos dar un toque de atención a Europa de esta forma? Tenemos que hacerlo nosotros como europeos. Pero Tiene no que lo ser la hacemos. propia Europa. Pero no lo Y nosotros hacemos. como ciudadanos tenemos que reivindicarlo. Es decir, antes decía el compañero, la comunidad europea, es que la comunidad europea somos nosotros. Yo como europeo, por ejemplo, en parte me siento responsable de que nuestras instituciones europeas no estén actuando para hacer nada. Es decir, si Europa no es capaz de poder mediar en el conflicto sirio, ni sentarse con Rusia, ni sentarse con Estados Unidos, que es lo que debería hacer, como mínimo que haga un programa de ayuda humanitaria lo suficientemente fuerte para poder garantizar que nadie se esté muriendo en las fronteras. Eso es lo Alejandro, mínimo. pides la palabra. Yo no creo que sea bueno cometer el error de no creer que esto es una guerra. Y en las guerras el diálogo no funciona tanto. Funciona más que las bombas, Alex, funciona más que las bombas. No te creas. Se ha generado Porque un negocio en la Unión Europea, un negocio ilegal, evidentemente. Las mafias, sí, señor. Las mafias. En todas las desgracias humanas hay gente tan ruin y tan miserable que es capaz de aprovecharse de esto. Alejandro Martínez, este fotoreportero al que agradecemos que atendiese a la revista Conciencia Cultural en un reportaje exclusivo que se publicará este fin de semana de Antonio Gómez, para el que, por cierto, hemos tenido este adelanto en exclusiva, comentaba esto de las mafias que hay en las fronteras. Europa no quiere acoger a los refugiados. Y no hay que olvidar que están violando el artículo 14 de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Efectivamente. Acabo de volver hace un mes y medio aproximadamente de Belgrado, Sí. que hay un grupo de migrantes que están viviendo en unos almacenes abandonados al lado de la estación central de Belgrado, en pleno centro de la ciudad, ¿no? Conocí a varias personas, pero te voy a decir el caso de dos migrantes pakistaníes, hermanos, pagaron 15.000 euros para viajar desde Pakistán hasta Austria. Es toda una mafia. Una mafia. David, es todo una mafia. Pues sí, bueno, yo creo que es algo que siempre ocurre pues ante grandes catástrofes humanas, como es el caso de estas, ¿no? Ya sin meternos en el terreno de las guerras, ha pasado cuando ha habido terremotos, cuando ha habido catástrofes naturales Sí. y demás. Siempre está el poderoso, el que se aprovecha del que sufre y saca partido de ello. En fin, esta crisis que se vive en Siria pues no es la excepción, ¿no? Como demuestra pues esta persona que, bueno, está ahí, ve lo que ocurre y por lo tanto es una voz autorizada que habla con conocimiento de Javier. causa. Yo fíjate que ahí discrepo un poco, ¿no? Antes hablábamos de que cuando hay una desgracia siempre hay gente que se aprovecha, eso es evidente. Sí. El problema es cuando hay una desgracia y los responsables de arreglarla, en este caso los dirigentes de Europa, no hacen bien las cuentas y no hacen bien los deberes. Y entonces, claro, aparecen ese tipo de situaciones. El problema es que tenemos que exigir a quien debería de encargarse de este asunto que realmente se encargue de él, porque si no, claro que aparecen mafias y claro que aparece mercado negro. Atención, porque para Trump existe un antes y un después en Siria tras el ataque químico. Es decir, esto para él va a suponer una nueva etapa de su gobierno en política exterior y en diplomacia.
eso que se le da tan mal, desde luego. Por este motivo, el presidente de Estados Unidos ha informado a algunos miembros del Congreso de que está evaluando una acción militar en Siria y, según la CNN, que cita a una persona familiarizada con las llamadas entre el presidente y los legisladores, Donald Trump todavía no ha decidido ningún movimiento concreto, pero sí está analizando las posibles opciones, David, con su secretario de Defensa. Y desde luego, esto se puede interpretar también como un anuncio a navegantes, ¿no? Y hablo concretamente de los casos de Irán y Corea del Norte, ¿no? Trump, con este ataque del otro día, da a entender que quien sobrepase sus líneas rojas, pues está en claro riesgo de ser atacado por Estados Unidos. Y ya sabemos que Trump, pues bueno, es completamente imprevisible. Sí, Javier, tú asientes con la cabeza. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice él, es un aviso. Y además hay algo más, que Bashar al-Assad y su régimen utilizaban armas químicas, se sabe desde 2015, desde 2014 prácticamente, es decir, en Estados Unidos se sabía ya... Pero hay un problema, que es que Obama dijo que si iban a utilizar esas armas químicas iba a actuar y no actuó. Ese es el problema. No sé si realmente es el problema. Yo sé que Trump sabía que al-Assad utilizaba armas químicas antes de llegar al poder. ¿Por qué actúa ahora? Pues seguramente vuelvo a la pregunta de antes. ¿Qué pasa o qué interés hay ahí para que la guerra siria no acabe y para que haya determinados grupos que estén permanentemente enfrentados? El problema de Obama. No, desde luego ya lo he manifestado anteriormente. En 2013, de hecho, Donald Trump pues hizo un tuit en el que estaba en contra de pues el ataque a al-Assad, porque decía que no aportaba nada a Estados Unidos y que no merecía la pena pues meterse pues en esos conflictos. Ahora de repente pues radicalmente su postura, ¿no? Y como digo, es para tomárselo muy en serio, porque sabemos que Trump no es una persona, no es un político que hable por hablar. No, pero no solamente estamos hablando de Donald Trump, porque Hillary Clinton, su principal opositora, se ha unido, le ha felicitado. Theresa May como primera ministra de Reino Unido también. Javier. No sé cómo puede haber un dirigente político o un responsable político que felicite a alguien de lanzar bombas contra bases militares sabiendo que eso no soluciona absolutamente nada. Bueno. Es decir, el problema sirio no se soluciona ni bombardeando a Bashar al-Assad ni bombardeando posiciones rebeldes. Insisto, se soluciona con diplomacia internacional, con mucha más diplomacia internacional. Yo creo que esa no es la solución. En una guerra no existe. Desde luego, los que han felicitado a Trump, por decirlo así, que no es felicitar, sino que han visto el ataque proporcional y comprensible, no son solo Reino Unido y Estados Unidos. Hablamos de Francia, Italia e incluso España. Todo claro, podemos. Luego se puede lanzar la pregunta, gente como al-Assad, ¿creéis que tiende al diálogo? Con gente como al-Assad se puede razonar mediante la palabra. Yo te digo que absolutamente no. Para nada. Entonces, yo creo, fíjate, la cuestión ya no es al-Assad. Es decir, vamos a suponer que conseguimos este proyecto de Europa Unida y que tenemos el suficiente espacio y la suficiente fuerza como para poder negociar en un espacio internacional. ¿Qué es lo que hay que pedir? Lo primero hay que reunirse con Rusia y hablar con Rusia, porque Rusia es el principal apoyo que tiene al-Assad ahí. Y si al-Assad todavía está en el poder en Siria es porque tiene el apoyo de Putin. Entonces, hay que exigirle a Putin. Pero es que Putin... No... Hay que exigirle... Sí, hay que exigirle a Putin que inmediatamente le pida la dimisión a Bashar al-Assad, que le pida la dimisión y que a partir de ahí se inicie un proceso de transición democrática con los grupos de la oposición y con los grupos del gobierno. Y claro, desde luego con este proceso al-Assad no pinta absolutamente nada. Alejandro. Tiene que dejar la presidencia y tiene Rusia que forzarla a dejar la presidencia. Hay un problema y es por el que apoya a Rusia a Siria, que es que le da salida al mar Mediterráneo. Es la única salida que tiene Rusia al mar Mediterráneo. Y ese es el principal escollo en todo este... Ese es el principal interés. Sí, pero Rusia podría apoyar un gobierno democrático en Siria y podría apoyar un proceso de transición. Yo insisto, Alex, si mañana vamos tú y yo a Moscú y se lo pedimos a Putin, seguramente se ría en nuestra cara. Si fuésemos representando a España, acabo enseguida, si fuésemos representando a España, también se reiría en nuestra cara. Si fuésemos representando a Europa, con todo el potencial que tiene Europa y con toda la economía que tiene, con España, con Francia, con Alemania, y le dijéramos, o pides la dimisión de al-Assad inmediatamente para iniciar un proceso de transición, o a lo mejor tienes problemas políticos. Al que estoy seguro que Putin y cualquiera le haría muchísimo caso es al señor Kameseye. Buenas noches, Borja. Buenas noches, Roberto. Excelente programa que estáis haciendo, desde luego. Bueno, debo decirte que es muy complicado estar en tu lugar porque es extremadamente difícil coordinar
a Alejandro Gómez y a Javier Sabín. ¿Y por qué no está aquí Sergio Gómez? Que si No lo sabes tú bien. Están ahí dos bestias pardas exponiendo un tema, la verdad que es muy tiene mucha controversia, ¿no? Y además es que es muy, muy, muy complicado. A ti disfruta de la tierra, Oye, esto hay que traducirlo. Digo que disfrute de la tierra, hombre, que te dejes de programas y disfruta de la Semana Santa, hombre, que no paras ni un minuto. Dos gallegos delante de los micros. Bueno, Borja, ¿cómo ves la actualidad de Estocolmo, un nuevo varapalo para Europa? Pues mira, yo creo que es trascendental, como decíais, el papel que tiene Europa en estos momentos en esta guerra. Sí. Creo, y comparto la posición de Javier, que la posición de Europa no solamente determina también la posición de Estados Unidos, porque, por ejemplo, en el caso de España, ya más concretamente, formamos parte de la OTAN, sí. Y además, aplaudir lo que está haciendo Estados Unidos, pues tampoco es que solucione mucho el conflicto. Ya. También te digo, lo que está haciendo Rusia es lamentable. Está apoyando un dictador como es Bashar al-Assad, y además lo está haciendo con algo tan lamentable como es ataques a población civil, pero población civil dura. Yo no sé lo que opináis a este respecto, sobre todo con los niños. Sí, exacto, ese es el problema. Pero... ¿Y qué debe hacer Putin desde tu punto de vista, Borja? Mira, yo creo que la posición de Putin es ahora mismo la de abanderado de la paz, por así decirlo, entre comillas, como que quiere ser el valiente, quiere ser el que sea, no sé, el que quiera ponerse la medallita de que va a ir aquí de guay y va a solucionar la guerra, y sobre todo no afronta el papel, es decir, no, nosotros no hemos atacado con gases, con arsenal químico a población civil. Nosotros lo que hemos hecho es, con un misil, destruir pues arsenal arsenal terrorista, por así decirlo, y bueno, pues había como un armamento químico que, mira, pues por nuestro cohete y el desconocimiento de las fuerzas rusas, pues hizo pum y ya está, ¿no? Y ahí, pues, oye, mira, 80 y pico muertos, entre ellos niños, una tragedia, pero ¿qué se le va a hacer? No, viva Rusia y viva el vodka. Es alucinante, ¿no? O sea, esto es lamentable, y por lo menos que no van de cara. Esto es lo que a mí más me revienta. Ya. En fin, Borja, muchas gracias por estar con nosotros. Este programa sin ti no es el mismo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer estos días? Cuéntame. Pues nada, mira, replantearme si seguir en el programa. No, lo que quiero ahora mismo es relajarme un poquito, por supuesto, y prepararme ya la vuelta a los micrófonos, que volveremos después de Semana Santa, después de ese puente el viernes, sí. Y retomaremos toda la actualidad con todos vosotros, los que estáis en la mesa. Borja, disfruta de tu tierra, como decía Javier. Díselo en gallego, por favor, Javier. Digo que disfrutes moito da terra, que pases moi ben coa toda a familia e coa toda a xente máis cercana. Un abrazo, Borja. Os tomaré unha estrela Galicia. Bueno, ya está bien, ya está bien, ya está bien. Toma otra por mí. Gracias, Borja, un abrazo. A vosotros, buenas noches.